Bueno, vamos dando comienzo. Ahora sí. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan en este nuevo webinar que hacemos desde el equipo de Slick. Para los que no nos conocen, somos Slick, una organización, una empresa de tecnología que acompaña a las organizaciones de todo el mundo a que puedan diseñar e implementar experiencias irresistibles para sus colaboradores. Lo hacemos a través de nuestro equipo de People Consulting y de nuestra plataforma de Employee Voice junto con Machine Learning. Si quieren conocer un poquito más sobre nosotros, pueden ingresar a nuestra página web slickpro.com. Me presento, yo soy Daniela Miras, formo parte del equipo de Slick, estoy como Head of People Consulting and Customer Success. En esta instancia, Pauli Robalino, nuestra Head of Data Science and Research dentro del equipo de Slick. Y tenemos el lujo de tener dos invitadas de honor que nos van a contar sus experiencias. Ellas son Ceci Arvini, líder de Cultura y Gestión de Cambio dentro de Banco Hipotecario, y Lau Blanca, Transition Manager del equipo de Talent, Rewards and Experience dentro de Accenture. Así que muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a arrancar, y antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña actividad muy cortita. Yo les voy a pedir que ingresen todos, que agarren sus celulares o ingresen a la página que les va a aparecer a continuación dentro de Mentimeter. A ver si ponemos ahí por ahí el código. A ver. Si Ahí también les dejamos el link de acceso directo desde el chat para aquellos que quieran ingresar o pueden escanear el código. Ahí se están sumando, ya vemos corazoncitos por acá para la actividad. Bien. A ver. Bien, ahí está. Bueno, acá queremos que nos compartan su experiencia y queremos hacerles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez usaron arquetipos también conocidos como people personas dentro de sus organizaciones o dentro de proyectos o como consultores acompañando a otras organizaciones? Personas, sí. Sí. Bien. No, algunos no. Si lo quieren ir completando dentro de Menti, así lo vamos viendo todos, buenísimo. ¿Se ven algunas respuestas ya, Pauli, o todavía? A ver, ahí estamos. Oh, mirá cómo va esto, Bueno, vamos a dejar un poco el misterio ahí, un poquito. Poco. Bien. Bueno, no sé, ¿quieres que lo muestre, Dani? Revelo. Dale, ahí va. A ver cómo tenemos. A ver, un 31% sí, muy bueno. Me encantaría después conocer las experiencias. 61% no. Un 10% ¿qué es eso? Bueno, esperemos que el 10% que está en ¿qué es eso? Al final, al finalizar el webinar baje un poquito. Puede que pase, puede que no, vamos a ver. Y los que no han utilizado los arquetipos, people, personas, ya vemos que tiene distintos nombres, al finalizar el webinar se vayan ya con este input para poder empezar a implementarlos entendiendo el beneficio que tiene poder hacerlo. Y vamos con otra pregunta más. Para los que respondieron que sí lo implementaron, nos contarán para qué, con qué foco. Los que no lo implementaron aún o los que no saben qué es, bueno, a usar la creatividad. Y vamos a pensar, ya les va a aparecer en pantalla, la pregunta es, no, ahí nos fuimos a otro, Pablo. Oh, se nos fue el anterior. A ver, ahí regreso, perdón. Ahí estamos. A ver. Y para que puedan ir contestando, si no, por el chat, ya les va a aparecer la pregunta en pantalla, pero ¿para qué creen que se utilizan los arquetipos o people, personas, dentro de las organizaciones? ¿Para qué sirven? Si aparece la pregunta, genial, vamos por Menti. Si no, no importa, los invito a responder por el chat y lo vamos leyendo. Ahí estamos. Ahí estamos.
¿Por qué creen que es importante armar arquetipos o people personas para trabajar en la experiencia de las personas dentro de las organizaciones? Para entender las motivaciones de tu usuario. Bien. ¿Para qué más? Para diseñar mejores soluciones. Para comprender la experiencia y necesidades del cliente. Bien. Soluciones a medida. Ya nos están dejando también respuestas acá en el Menti, pero todavía no las hemos mostrado. Bien. Ahí nos quedan unos segundos más para que se cierre la votación. A ver cómo fue esto, qué nos dijeron. Bien. Vamos bien, ¿eh? Nos dijeron ahí para trabajar en la experiencia de una manera más customizada, muy a la par el tema de permiten ser más eficaces en todas las estrategias que utilicemos. También nos dijeron que permite utilizar canales y mensajes en función a lo que necesitamos. Exactamente. Y ahí tenemos algunos que nos han respondido que permite conocer en detalle uno a uno a los colaboradores para saber qué regalarle en cada uno para su cumpleaños. No hubo votaciones ahí porque está de moda tampoco, hubo votaciones ahí, lo cual está muy bueno. Y en cuanto a las otras opciones, que ahí marcamos como las correctas, y hay una opción que si bien fue elegida, que es permite conocer en detalle uno a uno a los colaboradores, la marcamos como incorrecta, pero ¿por qué? ¿Por qué lo marcamos como incorrecta? Porque el armado de arquetipos, o de people personas, no nos permite conocer en profundidad a cada uno de los colaboradores. Si nos vamos ya de lleno, gracias Pauli por el Menti, si nos vamos ya de lleno a lo que es el concepto de arquetipos y de qué hablamos cuando hablamos de arquetipos, hablamos de personas ficticias, es decir, no son personas reales, que representan a un grupo de colaboradores de la organización, ¿sí? Un grupo de colaboradores que tiene características en común, ya sea demográficas, como así también de intereses, de necesidades, de expectativas, ¿bien? Y por eso no hablamos del uno a uno, del conocer individualmente uno a uno, sino que hablamos de agrupadores. El concepto de arquetipos o people personas, o con las distintas denominaciones que fueron poniendo incluso en el chat, no viene de people experience, no viene de HR, de recursos humanos, es un concepto que viene de otros sectores con anterioridad. Se trabajó mucho en tecnología, bajo el concepto de user persona, para todo lo que es la programación y desarrollo. Después fue tomado dentro de lo que es la parte de marketing, ¿sí? Y de customer experience, en donde ya se le empezó a dar mucho más reconocimiento al término y empezó a ser conocido más como buyer persona. ¿Y por qué en marketing necesitaban trabajar en buyer personas, identificar estos agrupadores? Porque necesitaban identificar los distintos grupos de clientes, necesitan identificar los distintos grupos de clientes que tiene una organización, con el objetivo de poder diseñar productos más a medida de cada una de las necesidades de estos grupos, como así también para implementar estrategias de marketing y de comunicación lo más customizada posible. ¿Por qué? Porque seguramente no es el mismo canal ni el mismo tipo de mensaje el que vamos a elaborar como organización para un comprador que el que vamos a lograr, que vamos a diseñar para otro tipo de compradores. Y este mismo término, así como muchos otros términos que se usan dentro del marketing, lo trajimos para people experience, para recursos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de trabajar en la experiencia de los colaboradores y de las personas dentro de la organización, hablamos de generar experiencias únicas e irresistibles. Y cuando hablamos de generar experiencias únicas, necesitamos, por un lado, conocer a nuestros colaboradores y trabajar de la manera lo más customizada posible. Es inviable poder generar experiencias para cada una de las personas dentro de la organización, por lo cual lo hacemos a partir de estos agrupadores, ¿sí? Generando estrategias
para los diferentes grupos de colaboradores que consolidamos dentro de los arquetipos en cada una de las organizaciones. Bien. Dicho esto, y para no robarme mucho más tiempo en este momento, tenemos nuestras invitadas de lujo, como les conté al principio, y me gustaría empezar a conocer cómo fue la experiencia de ellas para implementar los arquetipos en la organización. En este caso, le voy a dar pie a Ceci para que nos cuente cómo fue la implementación. Principalmente, hola Ceci, bienvenida. Hola Dani. Muchísimas gracias por acompañar a este webinar. Bueno, gracias a vos, gracias a todo el equipo de SLIC por esta invitación, gracias a todos los que se sumaron. La verdad que voy a darles primero un poco marco de contexto para que conozcan de qué se trata la organización en la cual trabajo. Banco Hipotecario es una entidad financiera que está cumpliendo 136 años de historia. La verdad que es un banco con mucho recorrido como monoproducto en su gran parte de su historia, y por supuesto muy joven en lo que refiere al resto de los productos del mercado financiero, porque como su nombre lo dice, tenemos ahí nuestro background está relacionado con todo lo que es el producto para la vivienda, el producto hipotecario, y recién en el año 2004 pasamos a ser una banca retail con el resto de los productos financieros que hoy existe dentro de la propuesta que tienen los bancos. Así que un banco con mucha historia, pero también muy joven en lo que tiene que ver con el sistema financiero, con una cartera completa. El banco está compuesto por aproximadamente 1.800 personas que se integran en 3 compañías, Banco Hipotecario como tal, es donde estamos la mayoría, después una compañía de seguros, y BACS, que es un banco de segunda línea, un banco mayorista. Eso compone todo lo que es el grupo. Yo trabajo dentro del equipo de capital humano y estoy a cargo de todo lo que es la gestión de cultura, gestión del cambio y todo lo que tiene que ver con la experiencia del colaborador. La verdad que como organización tuvimos ahí un gran desafío que comienza en el año 2019, donde empezamos a acercarnos fuerte, si quieren, de alguna manera, a todo lo que tiene que ver con la agilidad, con estos desafíos de empezar a trabajar distinto, sobre todo para poder empezar a estar más cerca de todos los procesos más digitales que obviamente el mercado financiero requería. Así que ahí, desde el rol de gestión del cambio, me acerco un poco a conocer de qué se trataban estas metodologías, de qué se trataba lo que tenía que ver con user experience, de qué se trataba esto de tratar al cliente con este concepto de arquetipos o de protopersonas. La verdad que mi acercamiento tiene que ver con haber sido una persona de HR que está acompañando un proceso de transformación de la organización y acompaña a esos equipos ágiles que empiezan a trabajar con este concepto. Claramente ahí aparece todo el concepto de MVP, de mínimo producto viable, aparece todos los conceptos de research, de empezar a entender lo que voy a diseñar o lo que voy a estar ofreciéndole a nuestros clientes, pero primero conociendo bien cuáles son sus necesidades. Y aparece un primer arquetipo con nombre, un poco lo que decía Dani, empezamos a identificar a nuestro modelo de cliente, con lo que fue nuestro primer flujo de valor. Nosotros en el banco denominamos flujo de valor cuando identificamos que nuestro cliente interno o externo tiene una necesidad y a partir de esa necesidad trabajamos con este objetivo que se llama flujo de valor para poder satisfacerla, para poder desarrollar un producto, para poder desarrollar un servicio. Y ahí conocimos a nuestro primer arquetipo que se llamaba María. Esto de cara al cliente. A partir de ese primer proceso que empieza en el 2019, en el 2021 como organización tenemos un paso más en ese proceso de transformación y de escalamiento de lo que tiene que ver esta nueva forma de trabajar. Y en el 2021 aparece como foco estratégico, como desafío organizacional que nos involucra a todos, lo que tiene que ver con un flujo de valor de la gestión de personas. Queríamos generar ahí satisfacción y compromiso en todas las personas que trabajan dentro de la organización, desarrollando una cultura ágil y flexible que potencie, por supuesto, todos los objetivos que tenemos como banco. Y ahí nace el flujo de valor, ayúdame a tener una experiencia extraordinaria dentro de Banco Hipotecario. Así se llama este flujo de valor.
Empezamos como muchos empiezan, que tiene que ver con medirnos, con identificar dónde están esos puntos que nos destacan, esos puntos que nos valoran, y esos puntos que tenemos que trabajar, si quieren, esos puntos de dolor. Así fue un poco cuando nos conocimos con Slick. Después de muchos años en la organización, volvimos a medir lo que tiene que ver con satisfacción, de cómo nos sentimos cada uno de nosotros dentro de la organización, y ese fue un gran punto de partida. Por supuesto, ahí identificamos a nivel de grandes grupos, sin todavía hablar de protopersonas, dentro de grandes grupos, los que probablemente muchos de ustedes han hecho, que tiene que ver con las segmentaciones más genéricas o las segmentaciones más habituales. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar esa experiencia de primer equipo ágil que iba a trabajar con esto de desarrollar el flujo de valor de ayudarme a tener una experiencia extraordinaria. Y la verdad que acá traigo un concepto que tiene que ver con que nos animamos como equipo de recursos humanos, como equipo de cultura, a acercarnos desde un lugar de haber sido parte en procesos que en general hace el negocio. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? Si tenemos un recorrido, si probamos algo de eso desde haber sido parte, ¿por qué no nos animamos nosotros a comenzar a hacer ese mismo recorrido de identificar cuál es ese modelo, ese protopersona que nosotros queremos trabajar fuerte para lograr esa experiencia extraordinaria? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuáles son sus intereses? Teníamos a favor, obviamente, un recorrido, pero teníamos un equipo de research, de user experience, que fueron nuestros aliados, y los fuimos a buscar. Y les dijimos, yo quiero hacer el research, pero quiero hacer el research interno. Tengo un montón de datos genéricos, trabajé con el segmento habitual de lo que me da un organigrama o una estructura organizacional, trabajé con un concepto de tags, que acá Dani después podés ahí ayudarnos a contarles un poco más de qué se trata, donde fuimos identificando, a ver, yo quiero ver a este grupo de personas, a este grupo que son jóvenes profesionales, a este grupo que trabajan dentro de las células y están integrados por Scrum Master, por User Experience, por Agile Coach. Quiero verlos desde otro lugar, y la información la obteníamos a través de la plataforma. Pero nosotros queríamos dar ese paso más, y a través del equipo de research nos ayudó a trabajar con esta primera identificación. Fue un ejercicio, yo siempre se lo traigo a Dani desde un lugar que tuvimos coraje, que fuimos valientes, y nos animamos a probar trayendo conceptos que nos trae mucho la agilidad, ¿no? No diseñemos encerrados en una sala lo que tiene que ver con una nueva herramienta, con un nuevo modelo que le vamos a presentar a la organización. Vayamos a trabajar con nuestros clientes, vayamos a buscar cuáles son esas necesidades. La verdad que claramente nuestro protopersona está identificado hoy con segmentos que seguramente cuando yo los menciono les haga sentido a cada uno de ustedes. Estamos trabajando fuerte con el protopersona de negocio, todo lo que tiene que ver con protopersona de lo que son equipos de IT, y con todo lo que tiene que ver con estos nuevos roles que se van sumando a la organización. Ahí está obviamente nuestro gran modelo y nuestro gran objetivo. Pero también identificamos dentro de ese trabajo que había muchas propuestas que claramente uno muchas veces lanza dentro de las organizaciones como algo que por ahí no está inserto o no hace match con la transformación, que pueden ser de valor. E identificamos cómo podíamos empezar a hacer ese recorrido de nuestra propuesta, cuál es ese famoso círculo virtuoso de esa instancia que yo voy transitando a lo largo del tiempo, que voy recorriendo dentro de la organización, que eran los puntos claves para este modelo de protopersona que nosotros hoy tenemos. Muy, muy incipiente, y además nos permitió con ese modelo desarrollar todo un plan de cambio cultural. Hoy no solo estamos atravesando la transformación digital, sino que estamos atravesando un plan de cambio cultural muy fuerte, que ese plan de cambio cultural lo que trajo, que tenía que ver con nuestro primer proceso que nos permitió identificar cómo estábamos a nivel de la satisfacción, que se mira como si fuese un objetivo estratégico, como si fuese el retorno de inversión que estamos teniendo en la organización, se mira también cómo está la satisfacción de los empleados, que esto fuera un proceso constante, es decir, que de manera habitual dentro de la organización, bien comunicado, es decir, en qué momento nosotros es clave hacer ese proceso de research.
Hoy el proceso de Richard, después de haberlo hecho por primera vez hace un año, digo por primera vez porque teníamos hacia atrás un recorrido que habíamos tenido ausencia, así que podemos decirlo que después de tanto tiempo, hoy es como por primera vez. Ya vamos a cumplir ahora el segundo año, nos estamos volviendo a atravesar, a ver cómo estamos hoy con ese primer ejercicio, obviamente con una propuesta diferenciada para este modelo, y siguiendo todo un recorrido que hoy va a empezar a tener también si quieren, ese recoger todo esto que hemos sembrado y para seguir trabajando. La verdad que para nosotros es incipiente lo que yo les contaba al equipo de Slick, que tiene que ver con esto de que muchas veces HR nos dice, bueno, ¿cómo nos acercamos al negocio? Nosotros nos acercamos al negocio siendo parte de ese equipo que comenzó con nuestro escalamiento y con todo lo que es la transformación, y aprendimos mucho de lo que tenía que ver con los conceptos de cómo hoy se busca identificar lo que realmente el cliente necesita y cómo a través de entender esas necesidades, esos intereses, esas motivaciones, tenemos un diferencial enorme cuando diseñamos nuestra propuesta, nuestra estrategia, nuestro plan de cambio cultural. Hoy el protopersona, por supuesto, también está diferenciado en cómo nos comunicamos hacia afuera dentro de la organización, pero primero trabajamos fuerte y seguimos trabajando fuerte en cómo sanear. Si yo que estoy adentro no tengo esa experiencia o no me siento que dentro de la organización van identificando cuáles son de esas necesidades, la verdad que esa para nosotros fue como el punto de partida. Estamos en un proceso muy, muy incipiente. Estamos comenzando con esa acción. Somos, si quieren, de alguna forma, hijos de la transformación, no con un proceso hoy acompañado, sino que lo hicimos en primera instancia trabajando con la medición, en segunda instancia con un diagnóstico de cultura, y este primer ejercicio con el equipo de research que salimos a hacer toda la identificación relacionada con ese protopersonas. Tani, ahí. Clarísimo, Ceci, me encanta. No sé si hay preguntas. Acá hay una pregunta que dice, ¿por qué UX Research? ¿Cómo aporta el armado de la protopersona? ¿Por qué fueron al equipo de UX a pedir ayuda para el armado de la protopersona? Fuimos a pedir ayuda a este equipo porque primero fueron los especialistas que conocimos haciendo este diseño. Segundo, porque son los que saben mucho de cómo hacer ese proceso para poder tomar lo que traías al principio, todos los que saben de la investigación del mercado, el sondeo, de cómo identificar en función de esa necesidad que el cliente nos levanta. Por eso les hablábamos de que nosotros trabajamos desde el concepto del flujo de valor, porque sabemos que hay una necesidad que como organización tenemos que cubrir. Son aquellos que saben identificar cuál es la necesidad real que ese cliente me está trayendo o me está diciendo. Y poder identificar que eso no es solo de un cliente, sino que es de un grupo de interés. Por eso lo fuimos a buscar a ellos, porque hacen un fuerte proceso de primero entender qué es lo que el cliente necesita, y nosotros necesitábamos ese punto de partida. ¿Qué es lo que como colaboradores, como personas que trabajamos dentro de la organización necesitamos? Y dentro de ese grupo que estamos todos, ¿cómo podemos identificar este protopersonas que va a ser representativo para todo lo que queremos después desarrollar el camino que queremos transitar? Ahí, Ceci, se me viene a la cabeza esto de, bueno, ¿por qué también UX? Estamos hablando de People Experience, de poner a las personas en el centro, como en UX también se pone a los usuarios en el centro, y necesitamos ir a conocer de lleno las necesidades, las características, para después poder acompañar en el diseño de la experiencia. Y acá hay otra pregunta que es, ¿cómo hicieron? Hay varias, voy leyendo algunas. ¿Cómo hicieron la identificación? ¿Qué datos cruzaron? Nosotros estuvimos trabajando, por supuesto, con un modelo general de encuesta abierta a toda la organización. Ahí tomamos los primeros datos. Los segundos datos fueron procesos que hicimos entrevistas segmentadas, es decir, que fuimos hasta buscar a personas que habían dejado de trabajar con nosotros para que se den una idea de los grupos. Trabajamos obviamente fuertes con segmentaciones a nivel genéricas. Genéricas me refiero hoy a lo que uno identificaría como datos de edad.
datos que teníamos a nivel de los grupos que habían tenido mayor movimiento de rotación dentro de la organización. Fuimos a los segmentos que a nosotros hoy nos estaba costando sumar roles dentro de la organización, es decir, aquellos roles que dentro de la organización hoy estábamos sumando, bueno, los que estaban, que fueran parte de nuestro proceso de research. Hicimos un diagnóstico de cultura, un modelo Denison. Este modelo lo que te permite identificar es mucho los comportamientos dentro de la organización y utilizamos la misma segmentación, fue muestral, no fue para todos, también otro dato que nos sirvió, pero el proceso de entrevistas de focus acompañados por un user experience, que fue ahí el diferencial que nos marcó el camino y nos trazó cómo sería el trabajo desde una metodología ágil, fue la gran diferencia. Clarísimo, Ceci, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias. Acá, Cecilia, ¿puedes repetir el nombre del diagnóstico, por favor? El modelo del diagnóstico de cultura se llama Denison. Es un modelo muy conocido, tiene más de 25 años de experiencia. Es un modelo claramente que, como es de cultura, es un proceso, si quieren, para tomar con más largo, digamos, en el tiempo para repetirlo. En promedio se habla que cada 2 o 3 años se puede repetir dentro de las organizaciones. Por supuesto, no es la medición constante que nos permite identificar mucho más cómo vamos evolucionando con esas características. Y protopersona lo llamábamos por el concepto de cómo lo habíamos aprendido desde User Experience en nuestro primer flujo de valor, que no se los dije el nombre, tenía que ver con ayúdame a comprar la casa de mis sueños, que está relacionado con esto que les decía al principio, que nosotros aprendimos mucho del negocio. Para mí fue un gran diferencial el hecho de ser parte de esos equipos, y tiene que ver también cómo Research se termina acercando al negocio. Para mí el gran diferencial que también le podemos dar como características que aprendimos del negocio, y esas características que ellos utilizan, nosotros también desde la gestión de personas la tomamos y lo sumamos a nuestras prácticas. Bien, ¿y cómo con este segundo? Por ahí les dejo a la audiencia que nos está viendo hoy, están también las opciones de dejar sus preguntas en la casilla de preguntas y respuestas. De esa manera, si hay alguna que no la hayamos contestado ahora durante el webinar, les enviaremos un correo con más información al respecto. Así que, va. Bien, bueno, hay muchas preguntas. Seguramente también van a ir surgiendo preguntas similares cuando Lau nos vaya contando su experiencia. Acá Ceci está puntualmente para Banco. ¿Cuántas protopersonas tienen en este momento? Nosotros en este momento tenemos solo un protopersonas, que fue nuestro punto de partida. Bien. Buenísimo. Donde pusimos foco. Exactamente, eso iba. Tienen este protopersona porque es donde necesitan trabajar y orientar los esfuerzos y armar una estrategia lo más customizada posible, porque son aquel grupo de colaboradores que puede ser o más difícil de fidelizar, o se necesita otro tipo de estrategia para que puedan acompañar a la organización al cumplimiento de los objetivos. Exacto, tiene que ver con el proceso. Perdón, Sí, Dani, tiene que ver con el proceso puntual en el cual nosotros estamos hoy siguiendo con todo lo que es la transformación digital. Las metodologías ágiles se están extendiendo dentro de la organización. Estamos dando un paso importante también este año. Somos más los que nos estamos sumando a esta forma de trabajar. Entonces, por eso es clave para nosotros en esta primera instancia, y vuelvo a lo mismo, un trabajo muy incipiente a nivel de medición, y la gran diferencia tiene que ver con esto de haber identificado en primera instancia de dónde queremos partir, que es lograr una experiencia extraordinaria dentro de una cultura ágil y flexible para apalancar todos los resultados de negocios, que es también la gran diferencia, ¿no?, del protopersona, es tener bien identificado de dónde queremos partir y qué es lo que queremos lograr como desafío. El objetivo, tal cual. Bueno, Ceci, muchísimas gracias. Hay muchas preguntas todavía pendientes. Vamos a dejar un espacio el último para hacer preguntas, así podemos avanzar. Y si alguna queda sin responder, nos vamos a estar contactando y vamos a estar respondiéndola después por mail. Así que bueno, estamos todos con las antenas a full para poder escuchar. Es muchísima información, súper valiosa. Y seguramente cada uno nos estamos llevando buenas prácticas para después poder, repensarlas internamente en las organizaciones. Así que, Ceci, un millón de gracias por compartir la experiencia de Banco Hipotecario.
Por favor, un placer, y acá me quedo también atenta para escuchar a Lau. A Lau, bueno, Lau nos viene también a contar la experiencia que hicieron en Accenture. Bienvenida, Lau, muchas gracias por sumarte a este webinar, muchas gracias por acompañarnos. Un poco conversaba en el back yo con ellas de la diferencia de los dos enfoques que tenemos en las dos empresas, y está buenísimo poder enriquecerlos y combinar las dos experiencias. Así que todo tuyo el micrófono, Lau, muchas gracias. Gracias. Contanos un poco más. Bien. Bueno, mi nombre es Lau Langa, yo hace más de 10 años que trabajo en Accenture en roles variados de recursos humanos, y hace 3 años que estoy en un equipo global. Y trabajar en un equipo global, en una empresa como Accenture, que es una consultora, estar específicamente en un área que define Employee Experiences, es bastante divertido e interesante. Por eso hoy vengo a contarles cómo es que encaramos los nuevos proyectos que afectan la experiencia de nuestra gente, y específicamente cómo el uso de arquetipos, o tal vez me escuchen decir persona, no lo llamamos protopersona, lo llamamos persona, nos ayuda a estar en contacto con las diferentes realidades de nuestra población, y es lo que también va dando forma a las soluciones que planteamos. Trabajar en un equipo global en este tipo de empresas requiere estar abiertos al cambio constantemente, ¿sí? Estamos hablando de una empresa que tiene más de 700.000 empleados, tiene presencia en más de 120 países, con lo cual se imaginarán que la diversidad es muy amplia, ¿sí? Bueno, 2 cosas antes de empezar. Uno, vengo a hablarles desde mi experiencia, ¿sí? No les voy a dar un marco teórico, no me van a escuchar citando autores. Quiero compartirles un proyecto reciente en el cual el uso de persona de arquetipo nos ayudó efectivamente a la ideación de una nueva estrategia. Y también los invito, como no estoy dando un marco teórico, es que si quieren comentar, preguntar, acotar, lo hagan, lo pueden dejar en el Q&A también, nos comprometemos a responder siempre desde un punto de vista de la experiencia. Bueno, y agregué un tercer punto, y es que me van a escuchar diciendo algunas palabras en inglés, un poco de Spanglish, se me mezcla, estoy muy acostumbrada, intento no hacerlo tan seguido, pero bueno, perdónenme si alguna palabra se me va, cualquier cosa preguntan y respondemos. Bueno, como les decía, yo trabajo en un área global dentro de recursos humanos. El nombre específico de mi puesto es gerente de transiciones. Tengo foco en lo que son las transiciones internas, es decir, cuando los empleados cambian de puesto dentro de la empresa. Y acá está la historia de nuestro desafío más reciente. Resulta que Accenture venía creciendo mucho, también tenía un nivel de attrition elevado, y nuestra líder a nivel mundial reforzó la idea, de hecho la hizo pública, de que las oportunidades de carrera dentro de Accenture son sin límites. O sea, a ver, tiene sentido, Accenture es muy grande, ¿sí? Las opciones realmente son amplias, pero nuestro área tenía que hacer algo al respecto, porque nosotros teníamos que hacer más tangible este concepto para los empleados. Con lo cual, siendo un equipo global de estrategia, lo que hicimos fue juntarnos con el equipo de staffing, llevar el tópico al equipo que se encarga de encontrar candidatos para cubrir las posiciones, porque nos pareció clave que teníamos que trabajar en conjunto, ¿sí? Teníamos frente a nosotros la pregunta que es, ¿cómo conectamos estas oportunidades internas con nuestra gente? Y cualquier estrategia nueva que pudiéramos definir tenía que estar dentro del proceso de staffing, ¿sí? Con lo cual, trabajar asociadamente desde el principio con ellos nos garantizaba que el cambio fuera promocionado directamente por los dueños del proceso. Y así empezamos nuestro research, nuestra investigación. Nos nutrimos de información interna, miramos porcentaje de puestos que fueron ocupados por gente interna versus externa, miramos los datos de la entrevista de salida, obtuvimos insights de aquellos que decían dejar Accenture por una oportunidad de trabajo fuera de la empresa, revisamos la encuesta de satisfacción que completan los empleados cuando aplican internamente a las posiciones, y lo que más me gusta a mí es que salimos a hablar con las personas, ¿sí? Necesitábamos entender si las personas sentían que Accenture efectivamente ofrece tantas opciones de carrera, y si sabían, o al menos si se les ocurría, cómo hacer para encontrar estas oportunidades. Ahora bien, a ver, les comenté,
¿Cómo empezamos? ¿Sí? Arrancamos obteniendo insights por Data Analytics, o sea, analizamos toda la info interna que teníamos y salimos a hablar con la gente. Y ahí vi que también a Ceci le preguntaba, bueno, pero ¿con quién hablaron? ¿Cómo es que hacen el análisis de la gente? ¿Cómo hacen para no sesgar cuando hablan con la gente interna? Y justamente nosotros lo que hacemos es agarrar un listado general de las personas que tenemos en la empresa y siguiendo algunos criterios, azarosamente vamos seleccionando nombres, ¿sí? Por ejemplo, los criterios pueden ser, no sé, que sean de diferentes países, que tengan distinta permanencia en la empresa, de distintas partes del negocio dentro de la empresa, que tengan distintos niveles de gerencia, etc. Y así empezamos a contactarlos. Créanme que si siguen este ejercicio, la gente está dispuesta a hablar, les encanta compartir su óptica. Personalmente a mí es la parte que más me gusta, cuando dentro del proyecto tengo que hacer este intercambio con la gente, escucho diferentes realidades, y algunos también a veces pasaron por la experiencia que yo estoy consultando, con lo cual es súper rica esa experiencia, para mí es invaluable. Y a todas estas personas que contactamos, les hacemos exactamente las mismas preguntas, ¿sí? Nunca son conversaciones casuales, más bien pensamos las preguntas, registramos las respuestas para poder analizarlas, y así vamos encontrando tendencias de lo que van compartiendo con nosotros. Y a partir de esta información, sumado a nuestra experiencia profesional, comenzamos con el siguiente paso, que nosotros lo que hacemos es bastante metodológico, ¿sí? Es armar una planilla de análisis del impacto del cambio, donde registramos el modo actual que las personas tenían para encontrar su próxima oportunidad, ¿sí? Dentro de Accenture, y también cómo el área de staffing seleccionaba a las personas para cubrir los puestos, ¿sí? Esta planilla la llenamos con un nivel de detalle extra, porque esta planilla es la que después seguimos completando, y es la que nos da información acerca de cuáles son los grupos y sobre qué temáticas vamos a entrenarlos, cuáles son los tipos de comunicaciones que vamos a hacer, qué comunicación a los diferentes grupos, ¿sí? En esta planilla lo que hacemos es comparar el actual, el ASIS, como se dice, con la propuesta de cambio que nosotros estamos teniendo. Bien, ese registro que hacemos en la planilla lo hacemos desde las perspectivas de qué tecnología se usa, cuáles son los procesos que siguen, cuáles son las políticas, y cualquier cambio también lo vamos registrando así, ahí, ¿sí? Bien, en base a las encuestas que habíamos hecho, los insights, o sea, la comprensión de los datos que teníamos, los diferentes stakeholders, los agentes que participan en el proceso actual, con quienes habíamos hablado, llegamos al momento de definir cuáles eran los arquetipos que se verían impactados por la solución que nosotros queríamos aplicar, ¿sí? Evaluamos qué personajes encontramos dentro de esta primera fase del proyecto. Definimos nuestra persona, ¿sí? El arquetipo, estos protagonistas ficticios, pero que fueron determinados a partir de diferentes escenarios que nos encontramos. Y esta definición, igual que en el banco hipotecario, la hacemos completa. Les asignamos nombre, foto, qué les gusta, qué les disgusta, qué los motiva, cuáles son sus frustraciones, como el caso de Jerry. Les voy a contar de Jerry. Jerry es uno de nuestros arquetipos. Jerry es un profesional con 1 año y medio en la compañía, vive en Los Ángeles, Estados Unidos, se encuentra activo en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Y a Jerry lo que le preocupa es que, si bien las personas que lo rodean de cerca, como su supervisor, su asesor de carrera, saben de él, de sus habilidades, de sus aspiraciones, no sabe cómo volverse visible ante la gran Accenture. O sea, está interesado en traspasar el negocio en el que está trabajando, pero no sabe cómo buscar. De hecho, hasta está dispuesto a cambiarse de país, si es necesario, ¿sí? O sea, tienen claro que quiere volverse un experto de la industria, pero no sabe cómo hacer para trascender su grupo actual. Yo había hablado, o sea, él habló con contactos directos acerca de su experiencia, pero lo que quería era volverse visible para la compañía, ¿sí? Es una empresa tan grande, tan compleja, que también decía, bueno, ¿por qué tengo que buscar y aplicar a puestos? Me gustaría recibir recomendaciones, no solamente buscar, porque la verdad es que es un poco difícil saber cómo iniciar esta búsqueda de manera efectiva. Y así como Jerry, definimos otros arquetipos dentro de la información que habíamos trabajado, o sea, identificamos otros arquetipos, y sobre cada uno definimos su historia, sus motivaciones, lo que le gusta, les disgusta, ¿sí?
teníamos 3 arquetipos de empleados, de cómo se manifiestan frente a las búsquedas internas, teníamos arquetipos de personas que participan en el proceso de movimiento internos, la gente de staffing, el actual supervisor, cada uno con su nombre, con su historia, con su perfil. Y ahora sí, con nuestra experiencia, el research que habíamos hecho, los arquetipos ya definidos sobre la mesa, pensamos cómo podíamos conectar las oportunidades internas con nuestros empleados para que justamente podamos resolver lo que nos convocaba, ¿no? Cómo podemos ser proactivos y recomendar puestos en lugar de esperar la búsqueda y aplicación por parte del empleado. Cómo podemos garantizar que aquel que quisiera volverse visible para todo recursos humanos, para todo HR de Accenture, pudiera hacerlo. Y ahí empezamos a diseñar distintas acciones que queríamos aplicar. Para cada acción trazamos lo que llamamos el Journey Map, ¿sí? Nos contactábamos con las personas, o sea, de nuevo salíamos a hablar con la gente, con aquellas personas que estarían impactadas, ¿no? por la acción, por la solución. Le presentábamos la idea que teníamos, si teníamos una demo, se la mostrábamos, y así buscábamos entender la reacción que ellos tenían frente a esto que estábamos presentando, ¿sí? De nuevo, la parte más divertida, de nuevo salir a hablar con la gente. Nunca jamás aplicamos una solución sin involucrar a los usuarios desde el diseño. Esto para nosotros es clarísimo, es una regla de oro. Voy con un ejemplo como para que lo puedan visualizar. Una de las acciones del proyecto era permitirles a los empleados que utilicen una etiqueta interna solo visible para profesionales de recursos humanos que dijera que ellos están buscando nuevas oportunidades dentro de la empresa. Entonces, al hablar con la gente, les mostrábamos, mira, para gestionar tu etiqueta interna tenés que venir al perfil en el sistema, vas a ver estas opciones, y ahí empezábamos con las preguntas, de nuevo, preguntas predefinidas, donde les hacíamos preguntas como, por ejemplo, ¿sentís que el lenguaje utilizado en las opciones te identifica? ¿Qué ventajas o desventajas encontrás de esta solución? ¿La usarías? ¿La recomendarías para que otros la usen? ¿Qué expectativas tendrías luego de utilizar esta opción, esta etiqueta? ¿Sí? Y este Journey Map es el que nos ayuda a entender cuán efectivo es este diseño de nuestra solución. Y lo bueno es que, como la solución no está 100% implementada, no está desarrollada, cualquier cambio o ajuste que querramos hacer a partir de ese feedback, lo podíamos hacer. Es mucho menos costoso de hacer también, ¿sí? Punto bastante importante, y es lo que permite, como decía Ceci, el uso de lo que es Agile, ¿sí? de lo que es la metodología ágil. El siguiente paso entonces que hicimos una vez que ya teníamos hecho el Journey Map, ya habíamos hablado con la gente de cuál sería la solución, fue registrar en esta planilla de análisis del impacto de cambio, esta vez la solución que estábamos proponiendo y cuáles eran los cambios desde todas esas perspectivas que habíamos descrito el actual, ¿sí? Es decir, poníamos los procedimientos futuros y cuando contrastamos lo anterior con lo que nosotros queríamos implementar, fue cuando pudimos definir cuáles eran los entrenamientos y sobre qué temáticas íbamos a tener que dar, cuáles eran las comunicaciones y a qué grupos íbamos a tener que ir con esas comunicaciones, ¿sí? Y de esta forma es como nosotros encaramos nuestros cambios estratégicos. Nunca, jamás lo hacemos a partir de lo que asumimos nosotros que puede ser exitoso. El uso de insights, la definición de arquetipo, conocer, acercar las propuestas a nuestra gente, es lo que nos permite soluciones que de alguna manera ya vienen con un win, ¿no? Como que de alguna forma ya están validadas, ya están aprobadas por quienes van a estar impactados. Y además, como les comenté, es un camino fascinante, te conecta con las realidades, distintas realidades, porque no es una única realidad, mucho menos en un tipo de empresa como Accenture, y te obliga a moverte de tu zona de confort, de tu propia realidad, te permite escuchar a otros, generar empatía, que es tan importante, y trabajar en base a eso, desarrollar soluciones en base a eso. Ese es el modelo, ese es el acercamiento que nosotros hacemos cada vez que tenemos que definir una estrategia que tiene un impacto en lo que es la experiencia de nuestros empleados.
Así que si hay preguntas... Interesante. Súper interesante, Lau. Estoy viendo ahí, bueno, cómo de la mano de la agilidad y people experience, trabajar en la experiencia de las personas va 100% de la mano de la agilidad y la necesidad esta de tener empatía, de escuchar a los colaboradores, definir, idear, prototipar, probar, volver a escuchar, y es algo de no parar, ¿no? Es una rueda constante. Hace un ratito veía una pregunta que era, bueno, ¿cada cuánto se actualizan estos arquetipos o estas personas? Y es algo constante, ¿no? Porque las necesidades van modificándose, las expectativas de las personas van cambiando. En el caso de Accenture Lau, ¿tienen algún proceso que implique, bueno, cada X cantidad de tiempo volvemos a revisarlos, volvemos a actualizarlos? Te diría que sí, en realidad lo hacemos muy por proyectos, no es que utilizamos una persona que ya está definida en otro proyecto de nuevo, porque justamente armamos el arquetipo, armamos la persona en base a el research que hacemos, el análisis de los datos internos, y ahí identificamos cuáles son las personas, con lo cual te diría que sí, que o sea, para cada proyecto que tenemos, validamos si es que tenemos una persona ya previamente definida usada para un proyecto similar, o salimos e identificamos la persona de nuestro, o sea, el prototipo de persona de nuestro proyecto actual. Está buenísimo. Por lo cual, de repente, en la organización se pueden encontrar con un montón de personas, arquetipos o protopersonas, dado que pueden llegar a ser distintos según cada uno de los proyectos que estén armando. 100%, sí. Súper interesante, Lau. Muchísimas gracias por contarnos la experiencia de la organización. Súper interesante, estuvimos todos también con las antenas paradas y bueno, acá empezamos a ver cómo podemos implementar de distintas formas este diseño de arquetipos, people, personas o personas, según las necesidades que tenga la organización, según los recursos que tengan, según la información también que tengan, porque no en todas las organizaciones tienen toda la información. Y bueno, acá les vamos a contar en los minutos que nos quedan un poco cómo lo estamos haciendo desde Slick. Les recordamos que desde Slick acompañamos tanto con la tecnología, con nuestra plataforma de Employee Voice, y también con todo lo que es el equipo de consultoría, trabajando en People Experience y en Data Science puntualmente. Y en este caso, cuando acompañemos para encarar los proyectos que implican armar arquetipo, como contamos en un webinar anterior, nosotros partimos de la sugerencia de tener, como ustedes mencionaron también, equipos de proyectos, células interdisciplinarias armadas dentro de una organización. ¿Por qué interdisciplinarias? Porque necesitamos la multiplicidad de miradas frente a lo que vamos a implementar, y junto con ellos empezamos a hacer un research, ¿sí? Relevamos toda la información que tengan, todos los datos quanti y quali que tengan previamente, e indagamos sobre ciertos segmentos que pueden estar, una de las dos también lo menciono, las organizaciones en general, o aquellas organizaciones que ya no están trabajando en el todo para todos, sino que están empezando a segmentar algunas estrategias, ya tienen prediseñadas o pensadas algunos posibles segmentos. Por ejemplo, los colaboradores que hacen atención al cliente y los colaboradores que hacen staff, o los de mayor antigüedad y menor antigüedad. Entonces empezamos a trabajar un poco con esa información. No es posible quedarnos con esa información porque es esto del total de información que necesitamos para trabajar en los arquetipos. Justo ayer leía un ejemplo que hablaba del tema y decía, ¿qué pasa si nosotros nos quedamos con los datos demográficos? Tenemos el caso de Ozzy Osbourne y del príncipe Carlos. Los dos nacieron en el mismo año, los dos crecieron en el mismo lugar, los dos son amantes de los perros, los dos se casaron 2 veces y los dos son millonarios. Y yo les puedo asegurar que si hacemos una estrategia única para ellos, primero, no los vamos a tener como colaboradores, no los tenemos como colaboradores, pero en segundo lugar, si armamos una estrategia única para ellos, y la vamos a dar con total seguridad, porque no nos estamos acercando ni un poco a lo que necesitan ellos realmente y a lo que los motiva, ¿bien? A contactarnos con la parte más emocional. Y ahí, bueno, empezamos a recolectar toda la información y entra en juego el análisis de datos, cómo trabajamos en toda la parte de Data Analytics con esta información. Y le doy el pase a Pauli para que nos cuente cómo lo hacemos desde el equipo de Slick a todo lo que es Data Analytics.
Dani, bien decías, no todo funciona para todos y hacer un arquetipo para todos o intentar hacer una intervención para todos sería muy complejo, con lo cual nosotros desde el área de Data Science también aportamos esta posibilidad de utilizar muchas fuentes de información, volúmenes de información bastante grandes y poder clasificar y generar estos arquetipos, people personas, protopersonas. Quizás el término, lo hemos visto hoy, no es un único y la forma de hacerlo tampoco es única, sino que se ajusta mucho a las necesidades de cada organización. Y nosotros, bueno, con Slick nos apoyamos muchísimo en la tecnología y utilizamos algoritmos que nos permiten clusterizar y utilizar información tanto cuantitativa como cualitativa en un primer momento. Entonces, ¿a qué me refiero con información cuanti y cual? Y creo que había una pregunta también de qué información utilizamos. Nosotros utilizamos primero información demográfica y toda esta información que está ya en el área, ¿no? Tenemos el puesto que está ocupando, la antigüedad, tenemos el estado civil, información más del perfil de esta persona que se ha incorporado a nuestra organización. Y en función de esa información, lo que vamos a hacer es identificar en un primer momento estos tags que también mencionábamos a lo largo de este webinar, estas características o que nos interesan profundizar. Entonces, bien mencionaba también Ceci, hay perfiles que por ahí queremos profundizar un poquito más y otros que no tanto, entonces también lo incluimos como información. Una vez incorporada esta información, pensémoslo que no siempre hay la información, ¿eh? Cuando decía ya la tenemos es porque en principio la tenemos o deberíamos, pero si no la hay también la idea es que podamos actualizarla antes de armarlo, ¿sí? Después utilizamos datos de encuestas que bien también les escuchaba y decía, qué bueno, porque esto es lo que sirve, ¿no? Encuestas de percepción, encuestas más de clima, para saber cómo está esa experiencia, cómo lo están viviendo, encuestas de las distintas etapas de este Journey Map que viven nuestros colaboradores, Candy Experience, Onboarding, cómo les está yendo a lo largo de la consolidación, e incluso tenemos encuestas de salida que también sumamos para esto. Y voy un poquito más allá y les cuento que lo que nosotros usamos es una metodología, se llama clúster bietápico, porque consta de información quali y quanti. Entonces, cuando incorporamos esta información, nos genera una persona con distintas características. Y ahí les voy a contar un ejemplo muy rápido que nos pasó con uno de nuestros clientes. Y es que tenían información respecto a la posición que ocupaban los colaboradores, al equipo al que pertenecían, y veíamos que dentro de todo mantenía esta segmentación de, bueno, es más operario, es alguien más del equipo líder, es más alguien de un equipo de aprendiz, pero cuando ingresan la información de la antigüedad, por ejemplo, se genera otro segmento. Y entonces empieza a clasificarlo de acuerdo a la importancia que va viendo el algoritmo que le atribuye cada una de estas características. Y una vez que tenemos estas primeras personas, vamos a ir a realizar una segunda etapa con los colaboradores en las cuales los invitamos ya identificados quiénes son para saber qué están viviendo, qué están sintiendo, cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas y cuáles son sus necesidades. Y volvemos a incorporar información que va a enriquecer esta persona, ¿no? Y ahí quizás Dani les puedes profundizar un poquito más de qué se trata. Dale, Pauli, bueno, muchas gracias. Con toda esta información tenemos ya los clusters. Lo primero que hacemos es, bueno, chequear con este equipo de proyecto con el cual estábamos trabajando, con la célula interdisciplinaria, si estos realmente son los arquetipos que nos resultan funcional para el proyecto que queremos implementar, o bien necesitamos empezar a cruzar otras variables, como contaba Pauli, o salir a indagar más, ¿sí? Siempre teniendo la información lo más completa posible.
Una vez que ya tenemos toda esta información, tenemos el ok de, bueno, sí, estos son los arquetipos, lo que tenemos que hacer es empezar a bajarlos para empezar a visualizarlos en la mayor medida y en la mejor medida posible. Para esto trabajamos en workshops con nuestros clientes, con distintas plantillas. Después me pueden contactar si alguno quiere que le pase por mail las plantillas. Mi mail es daniela.amiras@sleeppro.com. Uno de los modelos y de las herramientas que utilizamos para hacer esta visualización son los mapas de empatía, que consisten principalmente es un formato de una X, ¿sí? Con 4 cuadrantes y 2 cuadrantes más, en donde identificamos, como decían Ceci, Lau y Pauli, a nivel nuestro, ¿sí? Desde el equipo de proyecto, ¿cuáles creemos en general que son las necesidades? ¿Qué mira, qué oye, qué dice? ¿Sí? ¿Cuáles son las frustraciones? ¿Cuáles son los temores? Completamos y empezamos a bajar toda la información que estuvimos relevando de los colaboradores, ¿bien? Ahí vamos a tener, recuerden, toda la información que ya relevamos en primera voz. Y en un segundo momento, ya terminando con nuestra herramienta, para empezar a contar con la herramienta en formato presentación, para que pueda ser utilizada en distintos proyectos y en distintas mesas de trabajo, lo que hacemos es pasar toda esta información a un esquema final, ¿sí? Que se va a ir modificando cuando vayamos modificando cada uno de los arquetipos, que consiste en un formato muy similar a un currículum vitae. Y como contaban también las chicas, tiene el nombre, tiene la foto, tiene la edad, lugar de residencia, profesión, estudios, todos los datos más demográficos, y también mostramos, visualicen el formato de un currículum, mostramos también cuáles son las necesidades de esas personas, cuáles son las expectativas, cuáles son las motivaciones, cuáles son las frustraciones, y si tenemos la información, cuáles son las habilidades que tiene esta persona, en lo que mejor está y en aquellas habilidades que no tiene tan desarrolladas. ¿Con qué objetivo? Con poder usar esa planilla finalmente en las mesas de proyecto, en los diferentes espacios que tengamos, en donde trabajemos en diseñar estrategias customizadas para cada uno de nuestros arquetipos. Con esto ya vamos llegando al cierre. Hay preguntas que han quedado sin responder, pero nos vamos a contactar para responderlas, y si son para Ceci o Lau, se las vamos a hacer llegar también. Antes de finalizar, poniendo a las personas en el centro, si bien ponemos a los colaboradores, nosotros también somos personas que queremos escuchar la voz de ustedes, por lo cual les vamos a pedir que respondan a una última actividad de Menti, que ahí hicimos un spoiler al comienzo del webinar, que dice, la pregunta y el pedido es, por favor, que nos cuenten qué otros temas les gustaría que abordemos en nuestro próximo webinar. ¿Sí? Acá ya hay algunos. Hay algunos vayan completándolo, exactamente. Si alguno no tiene el código, bueno, acá está en menti.com, el código es 20565107. Con esta información nosotros nos damos vuelta y armamos el próximo webinar entendiendo cuáles son las necesidades de ustedes. Y en breve les va a estar llegando también una pequeña encuesta acá por Zoom para que nos puedan dar su opinión y evaluar el webinar para conocer qué les pareció y en dónde podemos seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Lau, muchas gracias Ceci, un orgullo, un honor tenerlas ustedes presentes. Muchas gracias Pauli, siempre una genia Pauli, una coequiper excelente. Aprendo muchísimo de ella, aprendo muchísimo de todos los que nos acompañan. Y bueno, que tengan un lindo jueves. Para todos. Adiós. Muchas gracias.